Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Durante los viajes que hizo el apóstol Pablo llevando el Evangelio, visitó varias ciudades, ¿ya? Y en cada ciudad que visitaba se fundaba una iglesia, empezaba la obra del Señor y muchos hermanos empezaban a dar sus primeros pasitos ahí en el camino del Señor. Una de las iglesias que el apóstol Pablo fundó fue la iglesia en Tesalónica. ¿Ya? Tesalónica era una ciudad principal de Macedonia en tiempos del Nuevo Testamento, ¿ya? Ahí llegó el apóstol Pablo. No llegó solo, llegó acompañado de dos colaboradores. Uno era Silas, que también se le llama Silvano, y el otro era un colaborador joven. ¿Quién era? ¿Se acuerdan ustedes? Timoteo. Ellos le acompañaron al apóstol Pablo y llegaron entre los tres a Tesalónica, y ahí empieza la obra del Señor también. Vamos a ver cómo empezó la obra en Tesalónica. Para eso nos vamos a Hechos capítulo 17. Les invito a todos a abrir Hechos capítulo 17, por favor. Y ahí vamos a ver un poco de la historia de la iglesia, cómo es que empezó la obra en Tesalónica. El libro de Hechos narra la historia de cómo, qué ocurrió después de que el Señor ascendió y fue recibido en los cielos, ¿no? Ahí empieza la historia de la iglesia, ¿no? Y empiezan a aparecer varios personajes como el apóstol Pedro, el apóstol Juan, diáconos como Esteban, como Felipe y por supuesto el apóstol Pablo, que también fue el portador del evangelio a los gentiles, ¿no? En esta oportunidad el apóstol Pablo está visitando Tesalónica y fíjense qué va a pasar ahí. Del versículo 1 al 4 muestra cómo empezó la obra en Tesalónica. Dice así en el versículo 1: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a ¿qué ciudades, hermanos? Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. La sinagoga era un lugar de reunión de los judíos, donde se leía el Antiguo Testamento, la Torá se leía, ¿ya? Y Pablo dice, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. La sinagoga era un lugar donde se reunían los judíos y ahí cada sábado, por 3 sábados, el apóstol Pablo empezó a hablarles, ¿no? ¿Y qué es lo que les exponía? Fíjense en el versículo 3. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y fíjense esta parte. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, ¿Jesús quién era? El Cristo, el ungido. Los judíos esperaban siempre al Cristo, ¿no? Pero cuando le vieron al Señor Jesús, tenían el velo y no le reconocieron, ¿no? Hasta hoy en día los judíos siguen esperando al Mesías, al Cristo. Para ellos aún no ha llegado, ¿no? Es porque tienen esa venda en sus ojos. Bien, es un velo que dice la Biblia, ¿no? Que no les deja ver. Allí en medio de esa sinagoga predicó el apóstol Pablo por 3 días de reposo, ahí en Tesalónica, esa ciudad importante en el Imperio Romano. ¿Y cuál es el fruto que obtuvo? Fíjense, está en el versículo 4. De entre los judíos creyeron muchos. ¿Qué dice ahí la primera línea? Algunos de ellos creyeron. De hecho, la sinagoga, unos cuantitos creyeron. Algunos judíos, ¿no? Pero como la sinagoga era normalmente un lugar abierto, seguramente había muchos que no eran judíos, eran griegos, que también escuchaban por ahí, ¿no? ¿Qué pasó con los griegos? Fíjense ahí. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas. Y de los griegos piadosos, ¿cuánta gente se convirtió? ¿Qué dice ahí? Gran número. Muchos griegos creyeron en Jesús, hermano, en Tesalónica. Y mujeres nobles, dice, no pocas. Había señoras de la nobleza, ¿no?
que al oír el Evangelio se convirtieron, amados hermanos. Entonces la iglesia en Tesalónica empieza con ese grupo de personas, unos cuantos judíos, muchos griegos y mujeres nobles, no pocas. Así empieza la obra en Tesalónica. Y al paso del tiempo, esta iglesia fue creciendo. Sin embargo, hay algo que le caracteriza a esta iglesia, ¿no? Que nació, hermanos amados, esta iglesia en medio de una persecución que se desencadenó contra el apóstol Pablo. Eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? A esta iglesia que se fundó en Tesalónica, según los historiadores, la obra empezó ahí cerca del año 51 después de Cristo, amados hermanos. Entonces, fue en el primer siglo, si se dan cuenta, que empezó la obra en esta iglesia de Tesalónica, ¿no? Y a esta iglesia el apóstol Pablo le escribe, ¿cuántas epístolas? Dos, muy bien. Primera y segunda Tesalonicenses, ¿no? ¿Qué se les llama a los que nacieron en Tesalónica? Tesalonicenses, ¿no? Se les llama. Ellos, esta iglesia empezó en el año 51, ¿no? Ahora, esta iglesia se caracterizaba, tenía muchas virtudes esta iglesia. Fíjense que el apóstol Pablo, si vamos a Primera Tesalonicenses, vayamos todos a ver el libro de Primera Tesalonicenses, vamos a ver que el apóstol Pablo le llama una iglesia que da ejemplo, es una iglesia ejemplar, ¿no? Filipenses, Colosenses, y ahí está Primera Tesalonicenses. En el capítulo 1, en el versículo 7, si te fijas ahí, dice el apóstol Pablo, les dice esto a los tesalonicenses. Ustedes ayúdenme a leer, por favor, 1, 7, 2 y 3. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, de Acaya, que han creído. Era una iglesia ejemplar. Les dice ahí, de tal manera que habéis sido, ¿qué cosa les dice? Habéis sido ejemplo. Entonces, era una iglesia ejemplar, de la cual podemos aprender muchas cosas, amados hermanos, que nos enseña esta iglesia. Por ejemplo, la primera característica que nos enseña, o primera cualidad, llamamos así, que nos enseña esta iglesia, es que era una iglesia que imitaba lo bueno, le gustaba imitar lo bueno. ¿Sabías que la Biblia nos dice que imitemos lo bueno? ¿Dónde está eso? Dejamos ahí Tesalonicenses un rato y vayamos a Tercera de Juan, a ver. ¿Dónde está Tercera de Juan? Después de Segunda de Juan, dicen, ¿no? ¿Encontraron Tercera de Juan? Amén, y hay algunos amenes ahí. Tercera de Juan, en el versículo 11, fíjate qué dice en el versículo 11. Vamos a leerlo todos juntos. Tercera de Juan, versículo 11, 1:11. Juntos, hermanos, 2 y 3. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Fíjate que acá dice, amado, no imites lo malo, sino, ¿qué tenemos que imitar, hermanos amados? Lo bueno. Y la iglesia de Tesalónica era una iglesia imitadora de lo bueno. ¿Y qué imitaba? ¿O a quiénes imitaba? La definición de imitar es hacer lo que otra persona hace, ¿no ve? Imitar. A veces de niños, yo me acuerdo que en algunas cosas yo le imitaba a mi papá cuando era chiquito, ¿no? Recuerdo así, ¿no? Vagamente. Me acuerdo, a mi papá le gustaba lavarse la cara con jaboncillo, así bien. Yo de niño igual, agarraba el jaboncillo, igual me hacía la espuma en la cara, ¿no? Pero me gustaba imitar de niño. La iglesia de Tesalónica
tenía esa característica. Era una iglesia imitadora de lo bueno. Vamos a ir ahora a 1 Tesalonicenses 1:6 y ahí vamos a ver qué imitaba exactamente la iglesia en Tesalónica. Dice, y vosotros, en 1:6 de 1 Tesalonicenses, vosotros vinisteis a ser imitadores, ¿de quiénes? De nosotros, dice. ¿Y de quién más imitaban? ¿O a quién más? Al Señor. Entonces la iglesia en Tesalónica veía qué hacía el apóstol Pablo, ¿no? Cómo era su conducta. E imitaba esa conducta. Y conforme aprendían del Señor, también le imitaban al Señor. El Señor nos dejó muchos ejemplos para imitarles, ¿no? Para imitarle, quiero decir. ¿Se acuerdan que una vez dio un ejemplo tremendo de servicio, ¿no? Dice que estaban sentados en la mesa, de pronto él toma un bañadorcito, un lebrillo, dice la Biblia, y se pone a lavar los pies de los discípulos. El Señor, hermano. Ustedes saben que antiguamente no había, pues, como ahora tenemos asfalto, ¿no? Todo está con cemento y asfalto. Era tierra, las calles eran de tierra, polvorientas, y los pies estaban pues llenos de polvo, ¿no? Pero así mismo el Señor tomaba, se arrodillaba ahí ante sus discípulos y empezó a lavarles los pies. Pedro no quería ser lavado, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de ese episodio? No, Señor, le dice, ¿cómo me vas a lavar tú a mí? Le dice, no, le dice. Y le dice el Señor, si no te dejas lavar, no tienes parte conmigo, le dice el Señor. No, Señor, entre las manos y los pies, la cabeza más lavame, le dice Pedro. Pero ese acto de humildad, el Señor dice luego, ejemplo les he dado para que ustedes hagan lo mismo entre ustedes, les dice. Y cosas así el Señor nos ha dejado como ejemplo para que nosotros le imitemos, ¿no? Entonces la iglesia de Tesalónica imitaba al apóstol Pablo. Y no solamente en este versículo vas a ver que le imitaba. Veamos a ver en 2 Tesalonicenses. Vamos a la siguiente carta. Si te vas al capítulo 3, el versículo 7, en sus dos primeras líneas, Pablo también habla de que la iglesia le imitaba a él, ¿no? En 2 Tesalonicenses 3:7 dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis, ¿qué cosa dice ahí? Imitarnos. Y en el versículo 9 dice, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos, dice, imitaseis. O sea, Pablo se conducía de una manera tan correcta, tan recta entre los tesalonicenses, que dice, esto hago para dejarles un ejemplo, dice, ¿no? Para que nos imiten. Entonces, ese ejemplo que veían en Pablo, amados hermanos, la iglesia en Tesalónica hacía lo mismo, imitaba al apóstol Pablo, ¿no? Entonces, era una iglesia que imitaba lo bueno. Pero no solamente imitaba a Pablo y al Señor Jesús, sino imitaba, dice, a otra iglesia también. ¿Cómo? La iglesia de Tesalónica imitando a otra iglesia, sí. ¿Y a qué iglesia imitaba? A ver, ¿dónde está eso? 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14. ¿A qué iglesias imitaba Tesalónica? Ustedes lean a ver el versículo. Ahí leanlo, no necesario en voz alta. Simplemente veanlo. 1 Tesalonicenses 2:14. ¿A qué iglesia imitaba la iglesia en Tesalónica? A las iglesias que estaban ¿en qué lugar? En Judea. Dice así el versículo, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores, ahí está la palabra, imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están ¿en qué localidad? En Judea. ¿Y sabes qué imitaron de las iglesias de Judea, amados hermanos? Ahí está en lo que sigue a continuación. Dice, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas
que ellas padecieron de los judíos. Ustedes saben que al empezar la iglesia, en sus primeros años, ha sido una iglesia perseguida, ¿no? Y el futuro apóstol Pablo, él era el perseguidor, ¿no? Estaba persiguiendo a las iglesias. Y en Tesalónica surgió lo mismo, ¿no? Empezó a haber una oposición tremenda y ellos, mirando cómo la iglesia de Judea soportaba la persecución, ellos también soportaron la persecución que se desarrolló en su misma ciudad, ¿no? Bien, entonces, primera característica de la iglesia en Tesalónica era una iglesia que imitaba lo bueno, ¿no? Eso hemos visto y creo que con estos versículos hemos comprobado que sí, evidentemente era una iglesia que imitaba lo bueno. Pero hay otra característica de esta iglesia, ¿saben cuál era? Que padecía persecución y la soportaba. Fíjense, volviendo al libro de Hechos de los Apóstoles, vamos a ver el libro de Hechos nuevamente, al capítulo 17, donde veíamos cómo empezaba la obra en Tesalónica. Vamos a ver que ni bien se convirtieron varias personas. Fíjense qué ocurrió. Hechos 17:5. En el 4 hemos visto que se han convertido algunos judíos, muchos griegos y mujeres nobles, no pocas, ¿no? Eso dice el versículo 4. Ahora, ni bien se convierte este grupo y empieza la obra del Señor en Tesalónica, ¿qué es lo que ocurre? Fíjense cómo empieza aquí una tremenda persecución. Dice, entonces los judíos que no creían, ese grupo de judíos que no se habían convertido, teniendo celos, tomaron consigo. ¿A quiénes tomaron, hermanos? Algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. ¿Quién era este Jasón? Jasón era un cristiano en Tesalónica que había hospedado al apóstol Pablo. Entonces la gente dice que se levantó y asaltaron la casa, se entraron a la casa de Jasón, hermano. Pero gracias a Dios que ni Pablo ni Silas estaban ahí en el momento en que hicieron eso. Entonces, porque les hubiesen hecho daño, ¿qué les hubiesen hecho? No sabemos ahí. Pero dice aquí, nuevamente el 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Entonces se imaginan, se arma un tremendo alboroto en Tesalónica. Ni bien la iglesia estaba empezando, amados hermanos. Ni bien la iglesia estaba empezando, ya hubo una persecución. Y se entraron a la casa de Jasón, lo estaban buscando a Pablo, a Silas, querían sacarlos, ¿no? Y en el 8 dice, alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Pagaron una fianza, les dejaron libres a los hermanos. Pero el 10 dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea. Tuvieron que irse Pablo y Silas, ¿no? De eso justamente esta epístola de los tesalonicenses trata en sus primeros capítulos, ¿no? Pablo se va con esa tristeza y esa preocupación diciendo, ¿qué será de los hermanos, no? Porque él los estaba dejando. Pero en medio de esa tribulación, amados hermanos, que estaban atravesando esa persecución que experimentaron la iglesia en Tesalónica, había algo que solamente Dios puede hacer, ¿no? ¿Sabes qué es eso, hermanos amados? Es darte paciencia y fe en medio de las dificultades. ¿Cuántos pasamos dificultades, amados hermanos? Muchas, ¿no? De diferentes maneras.
salud, a veces hay dificultades en el hogar, en el trabajo, ¿no? Hay incidentes bien inesperados, ¿no?, que realmente se presentan de pronto y te traen congoja, ¿no? Y esta iglesia en Tesalónica estaba pasando situaciones muy difíciles, una tremenda persecución. Para ellos no era simple poder reunirse, ¿no? Era muy difícil, una persecución había tremenda en Tesalónica. Sin embargo, algo que el mismo apóstol Pablo ve en los tesalonicenses es que Dios les había dado paciencia y fe en medio de esas persecuciones. ¿Dónde está eso? Segunda Tesalonicenses 1:4. Veamos a ver esta parte, amados hermanos. Estamos viendo características de la iglesia en Tesalónica. ¿Cómo eran estos hermanitos de Tesalónica? ¿Cómo eran este grupo de hermanos que se convirtió al Señor? Segunda Tesalonicenses 1, versículo 4. Dice de esta manera, ustedes quisiera que lo lean, amados hermanos, segunda Tesalonicenses 1:4, por favor, 2 y 3. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas las persecuciones y Fíjense que por vuestra paciencia y fe, dice, en todas vuestras persecuciones, ¿ve? Había persecución ahí en ese lugar, y tribulaciones que soportáis. A veces es bien fácil salir de algo, ¿no? En una oportunidad, en mis primeras experiencias de trabajo que yo tuve, amados hermanos, se puso difícil mi trabajo realmente, complicado se puso, ¿ya? Y ya subía de tono algunas reuniones, ya muy complicado se puso, ¿no? Y yo en mi primera inexperiencia, ¿sabes qué hice? En vez de soportar esa situación, opté por renunciar. Renuncié así, ¿no? Y ahí pues aprendí algo, ¿no? Que a veces hay cosas que hay que soportarlas, hermano. Para los tesalonicenses tal vez hubiese sido fácil decir, no, entonces ya dejamos el cristianismo, ya no. Tanta persecución, tanto problema que hay por nuestra fe, hubiese sido un camino sencillo, pero no hubiesen agradado a Dios, ¿no? Como dice Hebreos, si retrocedieren, dice, no agradará a mi alma, dice el Señor, ¿verdad? Al Señor no le gusta que alguien retroceda. Si hemos tomado este camino, hermanos, tenemos que seguir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ya se acaba este camino pronto, amados hermanos. Así es que hay que soportar. Y eso es lo que hacía. Aquí dice esa palabra, fíjate, en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis, dice. Ahí se quedaron los tesalonicenses. Se quedaron ahí, soportando, ¿no? Y en medio de eso soportar, Dios les dio paciencia, o sea, esperaron pacientemente. Y les dio fe, así es de creer y confiar en el Señor, ¿no? Son momentos difíciles, pero va a pasar esto, ¿no? Dice que las tribulaciones son momentáneas, así dice la Biblia, hermanos, ¿no? No es para siempre. Son etapas que vienen. Después va a venir también la bendición. ¿Cuánto dicen amén? Bien, entonces los tesalonicenses soportaban la tribulación. Soportaban. Yo de esa experiencia que les conté, por tomar así una decisión tan rápida, no me fue muy bien, les cuento. No me fue nada bien. Después en el tiempo aprendí, ¿no? Ya el Señor fue obrando, ya a decir, no, si tú me has puesto aquí, Señor, me quedo aquí. Hasta que tú me digas, sal. Y cuando he tomado esa decisión así del Señor, ahí Dios me ha ido ayudando, fortaleciendo y bendiciendo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces los tesalonicenses no escaparon había persecución, no escaparon. Soportaron la persecución. Vinieron tribulaciones, lo fácil debe ser irse, ya no me congrego, me voy, ¿no? Pero ellos soportaron. ¿Cuánto dicen amén? Entonces era una iglesia que tenía paciencia y fe
en medio de las persecuciones y tribulaciones. Otra característica de Tesalónica. El apóstol Pablo, amados hermanos, estaba tan preocupado por esta iglesia porque no tenía noticias. En medio de la persecución tuvo que Pablo salir hacia otra ciudad y se quedó con la gran interrogante: ¿qué va a hacer de la iglesia en Tesalónica? Y como les digo, en aquellos tiempos no había pues la facilidad, mandaremos un WhatsApp al hermano Pablo, ¿no? Todo bien, hermano Pablo, ¿no? Está una selfie de la reunión, ¿no? No había eso. No había ni telégrafo siquiera. No había los servicios que ahora hay, ¿no? Tanta facilidad ya ahora. Entonces el apóstol Pablo tenía esa tristeza y no sabía qué era de los hermanos, ¿no? Fíjate acá en el capítulo 2. En el capítulo 2. Cuenta un poco de esa situación, ¿no?, que se había presentado. Exactamente en el capítulo 17, 2:17, dice así: pero nosotros, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, les dice, ¿no?, pero no de corazón. ¿Me están siguiendo? 1 Tesalonicenses 2:17. Juntos, a ver, leamos. 2:3. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Pablo estaba pues con esta preocupación: ¿qué será de los hermanos? Y quería verlos nuevamente, ¿no? Y en el 18 dice: por lo cual quisimos, o sea, los tres, Pablo, Silvano y Timoteo, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, dice, ciertamente, una y otra vez, pero ¿qué pasó? Pero Satanás nos estorbó. Intentaron ir, hermano, volver a Tesalónica, pero no pudieron en ese tiempo. Entonces Pablo, ¿qué hace, amados hermanos? Está en esa incertidumbre. ¿Qué será de los hermanos? ¿Cómo estarán los hermanos? Y como ellos no podían ir, ¿sabes por qué opta el apóstol Pablo? Aquí está, fíjense, en el versículo 1 del capítulo 3. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más. ¿Te das cuenta? El apóstol Pablo ya no daba. ¿Qué será de los hermanos? Era algo que sentía en su corazón, que es esta tremenda persecución están pasando, son nuevitos, son sus primeros pasos que están dando en el Señor. Y no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Versículo 2, ¿qué dice? Y enviamos ¿a quién? A Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortar respecto a vuestra fe. Les dice: no, Timoteo, tú anda, nosotros no podemos ir. Anda, Timoteo, y ve cómo está la iglesia en Tesalónica. El joven Timoteo emprende nuevamente el viaje desde Atenas hacia Tesalónica. Y la gran interrogante era, ¿no? Los hermanos estarán firmes en el Señor. Las persecuciones los habrán derribado, los habrán arrasado. Y nuevamente en el versículo 5, otra vez dice estas palabras el apóstol Pablo. Fíjense, en el 3:1 decía: por lo cual, ¿qué cosa dice? No pudiendo soportarlo más. En el versículo 5, ¿qué dice? Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Le mandan a Timoteo. Fíjate, estas palabras me llaman la atención. Pablo dice: no puedo soportarlo más, quiero saber cómo están los hermanos. Y le manda a Timoteo. Timoteo hace el viaje,
llega a Tesalónica, y ¿qué cosa ve en Tesalónica, hermano? Los ve a los hermanos firmes en el Señor, soportando las persecuciones, soportando las tribulaciones. Y algo muy bonito, que los hermanos en Tesalónica igual tenían el deseo de volver a verle al apóstol Pablo. O sea, era un sentimiento mutuo, ¿no? Pablo los quería mucho a los hermanos de Tesalónica también lo querían mucho al apóstol. Fíjense en el versículo 6, dice aquí: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Qué lindo, ¿no? O sea, Pablo tenía la gran interrogante: ¿cómo estarán los tesalonicenses? Tremenda persecución que se ha desencadenado. ¿Seguirán en la fe? Lo mandan a Timoteo. Timoteo visita a la iglesia en Tesalónica, y cuando vuelve le dice a Pablo: están firmes en el Señor. Qué alegría para el apóstol Pablo, ¿no? Dicho sea de paso, la iglesia en Tesalónica era una iglesia muy, muy amada por el apóstol Pablo. Si vas al capítulo 2, versículo 8, fíjate qué cariño tan grande le tenía el apóstol Pablo a esta iglesia, a estos hermanos. Fíjense, 2:8 de Primera Tesalonicenses, ustedes léanlo por favor, 2 y 3. Tan grande nuestro afecto. Creo que no están leyendo todos, hermanos. A ver, 2:8 de Primera Tesalonicenses, 2 y 3. Tan grande es nuestro afecto, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Un gran cariño tenía Pablo a esta iglesia en Tesalónica. Dicho sea de paso, de todas las epístolas, de todas las cartas que escribió el apóstol Pablo, la primera carta que escribió fue justamente a esta iglesia, a los tesalonicenses. O sea, si pusiésemos en orden cronológico las epístolas de Pablo, la primera en encabezar la lista sería Primera Tesalonicenses, ¿no? Que justamente fue escrita el año 51 aproximadamente. Tenía mucho cariño el apóstol Pablo a esta iglesia, un cariño muy, muy, muy grande. Eso lo hemos visto en el 2:17. También se lo ve en el 3:10, fíjate, en el 3:10. ¿Cuánto el apóstol quería realmente volver a visitarlos? No podía visitarlos. Y dice que intentó, ¿no? Pero Satanás le estorbó. Pero ¿qué hizo? Cuando Satanás le estorbó, ¿qué es lo que empezó a hacer el apóstol Pablo? 3:10, ¿qué cosa hizo el apóstol Pablo? 2 y 3. Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. ¿Qué es lo que hizo el apóstol Pablo, hermanos? Orar. Cuando una puerta no se quiere abrir, hay que orar. Hay que orar. Pablo quería ir, visitarles, estar con ellos. Una y otra vez quiso, Satanás le estorbó. Fíjate que Satanás le estorba a todo un apóstol Pablo. Ahora, ¿tú crees que nosotros también no nos puede poner trabas, obstáculos, dificultades? Sí, hermano. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que el apóstol Pablo también hacía: orar. ¿Cuánto dicen amén? Orar. Recuerdo siempre este ejemplo, creo que algunas les comenté. En una oportunidad le invitaron al pastor Miguel a ministrar la palabra en Argentina, en la ciudad de Córdoba. Una iglesia grande, grande realmente era. Y teníamos que sacar pasaportes. Él me dijo que yo le iba a acompañar en el viaje. Y bueno, yo tramité mi pasaporte y salió rápido, ¿no? Ya tenía el pasaporte listo. Entonces al pastor Miguel le dicen: sí, allí tiene usted todo, pastor, tiene la estadía pagada, alimentación, todo absolutamente tiene. Listo. Entonces el pastor Miguel
hace su trámite del pasaporte, amados hermanos, y le pusieron un montón de trabas. Un montón de trabas. No, que usted tiene que demostrar si tiene arraigo, no. Usted es abogado, que además, le pusieron un montón de trabas. Y recuerdo ese momento, ¿no? Pastor, volvimos a casa y estuvimos con mi mamá también. Y el pastor dijo, no, nos hemos olvidado de un pequeño detalle, dijo, ¿no? No hemos orado antes de ir, dijo, oraremos, dijo, ¿no? Y nos pusimos a orar, hermanos amados. Ahí recuerdo, mi mamá, el pastor y yo empezamos a orar así, ¿no? Con todo el corazón, fervientemente. Y de la manera más sencilla, amados hermanos, este tema del pasaporte se resolvió. Y al poco tiempo ya estábamos rumbo a Argentina a visitar esa iglesia grande, ¿no? Muchísima gente había y Dios le usó al pastor Miguel ahí de manera grande. El Señor también me permitió también a mí predicar. Y fue algo muy bonito, ¿no? Pero ahí vimos, ¿no? Y tú has debido ver también en tu día a día. A veces hay bendiciones que Dios quiere darte, pero como que se cierran las puertas. Pero qué raro, dices tú, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Ahí tenemos que hacer lo que hizo el apóstol Pablo. Versículo 10 dice, orando de noche y de día. ¿Qué palabras siguen después de eso? Con gran insistencia. Si una puerta no se está abriendo, hermanos, y tú ves que es la voluntad de Dios, ora con gran insistencia. No solamente ores, ¿no? Sino ora con gran insistencia. Y, por supuesto, tiempo después, ya el mismo Hechos de los Apóstoles cuenta que Pablo volvió a visitar Tesalónica, ¿no? Entonces, hermanos amados, eso nos enseña la iglesia de Tesalónica. Era una iglesia que imitaba lo bueno, era una iglesia que padecía persecución y la soportaba, ¿no? Y aquí hay un gran detalle más, en 1 Tesalonicenses 1:6, esto es algo que realmente ya es, solo el Señor puede darnos en medio de la tribulación, ¿no? ¿Alguna vez te ha venido en medio de la tribulación gozo? Parece contradictorio, ¿no? Santiago dice, tened por sumo gozo, ¿qué dice? Cuando os halléis en diversas pruebas, no solamente una prueba, diversas pruebas. Pero fíjate, aquí la iglesia de Tesalónica tenía ese gozo del Señor en medio de las pruebas que estaba pasando. ¿Dónde dice eso? Dice en el versículo 6, dice así, y vosotros, 1:6 de 1 Tesalonicenses, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra, en medio de qué estaban, hermanos amados, de gran tribulación. Pero ¿cómo estaban en medio de la gran tribulación? Con gozo del Espíritu Santo. Eso Dios, no, hermanos, puede hacer, ¿no? Danos ese gozo ahí en medio de las dificultades. Normalmente cuando vienen las dificultades nos entristecemos, nos decaemos, ¿no? Queremos ahí. Pero tomemos ejemplo acá, como ejemplo a esta iglesia, en medio de una gran tribulación, no dice tribulación solamente, una gran tribulación, estaban con gozo del Espíritu Santo. Entonces, eso nos enseña esta iglesia. Hay algunas características más, por ejemplo, que era una iglesia escogida para salvación, así les dice el apóstol Pablo, ¿no? Y de esta iglesia de Tesalónica surgió también un colaborador estrecho del apóstol Pablo. En el libro de los Hechos se muestra varios colaboradores, ¿no? Como Timoteo, por ejemplo, era un colaborador, Lucas era un colaborador del apóstol Pablo, ¿no? También le encontramos a Priscila, a Aquila, ¿se acuerdan, no? Que eran colaboradores del apóstol Pablo. Pero de Tesalónica surge un colaborador estrecho también del apóstol Pablo. ¿Sabes cómo se llamaba? Si les doy la inicial, ustedes pueden dar con el nombre. Empieza con A. ¿Apolos? No. Aristarco. ¿Dónde está eso? Era un tremendo colaborador. Y vamos a ver en la parte, ahí el libro anterior, a 1 Tesalonicenses, que es Colosenses. En el capítulo 4 vamos a encontrarlo a Aristarco, en el versículo 10.
Colosenses 4:10, lo vamos a encontrar a Aristarco. ¿Y qué le llama el apóstol Pablo? Ahí está en la primera línea, fíjense. Aristarco dice, ¿qué dice luego? Mi compañero de prisiones. Oh, Aristarco. ¿Y de cómo sabemos que era de Tesalónica? Vayamos a Hechos, capítulo 20. Ahí vamos a ver que Aristarco era de Tesalónica. Hechos, capítulo 20, versículo 4. Hechos 24 dice, fíjate aquí hay una lista de colaboradores del apóstol Pablo y son de diferentes iglesias, hermanos amados, diferentes ciudades. Y le acompañaron hasta Asia. ¿Quiénes le acompañaron? Sópater. ¿De qué ciudad era Sópater? De Berea. Mira, un hermano de Berea le estaba ahí. Aristarco y Segundo, ¿de qué lugares eran? De Tesalónica eran. Ve, ahí está Aristarco, había sido de Tesalónica. Gayo, ¿de qué ciudad era? De Derbe. Y Timoteo. Timoteo era de Listra, ¿no? Y de Asia, ¿quiénes le acompañaban? Tíquico y Trófimo. Varios colaboradores ahí están, de diferentes iglesias le están acompañando, ¿no? Y entre este grupito está Aristarco, que dice que era de Tesalónica. Y en varios lugares se lo menciona junto al apóstol Pablo, ¿no? Y en Colosenses que hemos leído, en los días de la prisión, Pablo está ahí en la cárcel y dice Aristarco, mi compañero de prisiones, dice, ¿no? Un tesalonicense estaba ahí acompañando al apóstol Pablo. O sea, esta iglesia de Tesalónica nos enseña muchas cosas, varias cosas, y como hemos visto en lo que hemos leído, ha sido una iglesia con la cual el apóstol Pablo, a la cual el apóstol Pablo tenía un cariño muy especial, muy particular, ¿no? Y esta iglesia también le había dado colaboradores como Aristarco, como Segundo, que está aquí mencionado. Segundo era un nombre, ¿no? En aquellos tiempos había nombres como Tercio, por ejemplo. Había también el Cuarto, era un nombre, Cuarto, de aquellos tiempos, ¿no? Aristarco y Segundo eran de Tesalónica, eran macedonios de Tesalónica. Entonces, esta iglesia proveyó, digamos, al apóstol obreros también que fueron, digamos, colaboradores del apóstol Pablo. Nosotros, amados hermanos, también como congregación, creo que viendo estos pasajes, también hay cosas que tenemos que tomar de ejemplo, de modelo de esta iglesia en Tesalónica, ¿no? Por ejemplo, cómo imitaba esta iglesia, ¿no? Cómo soportaba las dificultades, ¿no? Se mantenían ahí firmes en el Señor, ¿no? Y cómo también proveyeron obreros para la obra, ¿no? Como fue Aristarco. Creo que aquí en la congregación también se están formando obreros. ¿Cuánto dicen amén? ¿No? Hace años tuvimos una escuela de evangelismo, donde varios hermanos que pasaron por esas aulas, hoy son pastores en otros lugares, ¿no? Y creo que el Señor nos ha permitido eso, y tenemos que seguir trabajando en esta labor de preparar también obreros. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.